Bueno, entonces nosotros habíamos visto la clase pasada el momento de una fuerza respecto de un punto fijo, ¿sí? Se puede aplicar el momento a cualquier cuerpo que se encuentre fijo en un punto, ¿sí? O que posea un punto de apoyo. Por ejemplo, un cuadro. Si yo a este cuadro le aplico esa fuerza F que tengo ahí, este cuadro, al aplicarle la fuerza así, va a tender a girar hacia allá. Ese es un punto fijo, ¿sí? Vamos a ponerle a este el punto A, ¿sí? Y esto, de acá hasta acá, es la distancia que hay del punto fijo a, ¿sí?, donde estaría la línea de acción de la fuerza, ¿sí? Entonces sabemos que si yo hago la fuerza del otro lado, ¿sí?, va a girar hacia el otro sentido. Entonces teníamos que, si gira en sentido horario, se considera como un momento negativo, y si gira en sentido antihorario, es un momento positivo, ¿sí? Recuerden que teníamos la fuerza que se aplica, ¿sí? Teníamos el punto, que es donde está sostenido ese cuadro, por ejemplo, y teníamos este sería el punto fijo, esta sería la fuerza aplicada, y teníamos la distancia de A, es la distancia entre la fuerza y el punto fijo, que el punto fijo acá es el punto A. Entonces acá, como gira antihorario, sabemos que el momento de en este caso, el momento es positivo, porque es antihorario. Y calculamos el momento con respecto al punto A de la fuerza F como la distancia, ¿sí?, entre el punto fijo y la fuerza por la fuerza, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo una barra. Tengo esta barra está apoyada acá, y acá tengo la fuerza hacia abajo, es la fuerza peso, y acá voy a aplicar una fuerza F1, y esta barra, desde el punto A al punto B, tiene 4 metros. Entonces, por ejemplo, si decimos que es una barra homogénea, quiere decir que el peso está en el centro, como está acá, ¿sí? Por lo general, cuando es una barra homogénea, sabemos que el peso se encuentra bien distribuido en el centro. Entonces, el momento, acá podemos sacar dos momentos. Podemos sacar el momento de A con respecto al peso, que va a ser menos P, ¿sí?, porque está yendo en sentido horario, por 2 por M. Y el momento de la fuerza F1 con respecto al punto fijo es 2 por 4M. Es decir, 2 metros, 4 metros, ¿no? Por eso puse M, ¿sí? Ahí tenemos el momento para lo que sería el peso, que va a ser negativo acá, y el momento para lo que es la fuerza F1, que va a ser positiva, ¿sí?, porque este gira en sentido horario y este gira en sentido antihorario. Entonces recuerden eso para mantener las unidades y para mantener los signos, porque eso después nos va a servir para resolver problemas de equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una barra. Acá tenemos una fuerza hacia abajo, le vamos a llamar la fuerza A. Acá tenemos una fuerza hacia abajo, le vamos a llamar fuerza B. Y acá está apoyada sobre, esta barra está apoyada ahí. Y acá tenemos M, O. ¿Sí? Entonces, acá para este problema vamos a tener, por ejemplo, que yo quiero saber, tengo el valor de FA, es 10 kilogramos fuerza. Sé que la distancia entre M y N es de 6 centímetros. Acá le vamos a poner punto O, punto N, ahí me faltó ese punto N. La distancia NO va a ser de 12 centímetros, y yo quiero saber cuánto vale FB, ¿sí?, para que esto esté en equilibrio, para que el sistema esté en equilibrio. ¿Se acuerdan que para que un sistema esté en equilibrio, ¿sí?, acá la fuerza resultante tenía que ser igual a 0? Para que un sistema esté en equilibrio, la fuerza resultante tenía que ser igual a 0, es decir, la suma de las fuerzas tenía que ser igual a 0, y la suma de los momentos también. Entonces yo sé que
el momento de FA, ¿sí?, con respecto al punto N es un momento positivo, porque gira en sentido horario. Y el momento de la fuerza B con respecto al punto N es negativo, porque gira antihorario. Entonces, si yo sumo el momento de F de A, ¿sí?, menos, porque vamos a decir más, paréntesis, menos el momento de la fuerza B, ¿sí?, porque gira antihorario, tiene que ser igual a 0, porque la fuerza resultante tenía que ser 0. Entonces, al sacar el signo me queda que el momento de la fuerza A con respecto a N menos el momento de la fuerza B con respecto a N tiene que ser igual a 0. Entonces ahora sí yo tengo que el momento de la fuerza A es fuerza A por la distancia Mn menos la fuerza B por la distancia NO. Ahora bien, tengo 10 kilogramos fuerza por 6 centímetros menos la fuerza FB por 12 centímetros. ¿Sí? Acá me queda 60 kilogramos por centímetro menos FB por 12 centímetros. Sigo acá, me queda 60 kilogramos por centímetros, va a ser igual a la FB por 12 centímetros. El 12 centímetros va a está multiplicando, perdón, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar 60 kilogramos por centímetro dividido 12 centímetros. Esto es igual a la fuerza B. Se simplifican los centímetros. Ya acá lo pasé positivo porque esto estaba restando y lo paso al otro lado sumando. ¿Sí? 12 dividido 12, 1. 12 dividido 60, 5. Entonces la fuerza FB va a ser de 5 kilogramos fuerza. Y ahí tengo el resultado de esa ecuación. En esta acá lo que no tuvimos en cuenta es el peso de la barra, pero no hace falta. Voy a hacer otro ejemplo más y ya pasamos a otro tema. Vamos a suponer que tenemos una barra. Acá le vamos a poner N y le vamos a poner M. Entonces yo quiero saber esa fuerza. Vuelvo a plantear lo mismo. Yo sé que para que esté en equilibrio, ¿sí?, tengo dos formas de plantearlo. Que el momento, vamos a ponerle a este F1 y a este le vamos a poner F2. El momento respecto de el punto fijo, ¿sí?, que es negativo acá. Puse primero porque puse F1. Como ese horario es negativo, más el momento de la fuerza F2 tiene que ser igual a 0. También podría haber puesto así, que el momento de la fuerza 2 es igual al momento de la fuerza 1. ¿Por qué? Porque si este está negativo, ¿cómo lo paso al otro lado? Sumando, entonces me queda esta ecuación. ¿Sí? Siempre de este lado voy a pasar el que está negativo. Y acá vuelvo a plantear lo mismo que planteé arriba. Yo sé que, por ejemplo, F2 por 3 metros tiene que ser igual a 70 newton por 2 metros. Porque si tiene 5 metros y le resto 3 me quedan 2. Entonces la fuerza F2 va a ser igual a 140 newton por metros dividido 3 metros. Simplifico, ¿sí?, y esto me queda 140 sobre 3 newton. El peso es una fuerza y es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos hacia su centro. La Tierra tiene su masa, si centrada en su núcleo, en el centro, y esa masa es aproximadamente de 6 por 10 a la 24 gramos, es decir, un 6 seguido de 24 ceros. ¿Sí? Entonces cualquier objeto cerca de la superficie, ¿sí?, así de la Tierra, cuando se suelta va a tender a ir hacia el centro de la Tierra, esa fuerza de atracción. Es una fuerza atractiva, se dice.
el peso lo podemos simbolizar como una letra P, así, o también con una letra W. Vamos a tener en cuenta la ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, partiendo de eso, de esa fórmula, que la tienen en el apunte, por aceleración, ahora a esta fuerza la vamos a llamar peso cuando esta aceleración de acá es la aceleración de la gravedad, que sabemos que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Sabemos que esta aceleración es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta formulita de acá para el peso se va a transformar en la fuerza peso va a ser igual a la masa del cuerpo por G. ¿Sí? Que esa es la aceleración de la gravedad. Y siempre con sentido hacia abajo. ¿Sí? Imaginemos, veamos un ejemplo. Tengo un cuerpo. Yo quiero saber cuál es el peso de ese cuerpo. Y sé que el cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos. Entonces, para saber el peso, voy a tomar esa fórmula y yo sé que el peso es igual a la masa por la aceleración. O sea, 5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Este resultado, multiplicar estas unidades, me va a dar en newton. Entonces yo digo 9,8 por 5. 5 por 8, 40. Me llevo 4. 5 por 9, 45. Y 4, 49. Esto me va a dar 49 newton. Y ahí calculé el peso de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, recuerden esto. La fuerza peso es una fuerza de atracción. Una fuerza de atracción que siempre va a ir hacia abajo. ¿Sí? Es la fuerza con la que la Tierra atrae los cuerpos hacia su centro. ¿Sí? Sabemos que la Tierra tiene su masa contenida en su centro, entonces con una masa aproximadamente de 6 por 10 a la 24 gramos, ¿sí? Lo vamos a simbolizar con la letra P o la letra W, y vamos a aplicar por eso la ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Partiendo de esa ley, a la fuerza ahora le llamamos peso, y a la aceleración tomamos la aceleración de la gravedad, que siempre es la misma en la Tierra, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esta fórmula de acá me va a permitir calcular el peso de un cuerpo en la Tierra conociendo su masa. ¿Sí? Ejemplo. Tengo un cuerpo cuya masa es de 5 kilogramos y quiero saber cuál es el peso. Aplico la fórmula, reemplazo la masa y la multiplico por la gravedad. Y ese resultado es de 49 newton. Y ahí sé el peso de ese cuerpo.